Hola, ¿cómo están? Ya como bien saben, recientemente hay un conflicto entre Israel y Hamas y el Banco Mundial sacó un pronóstico de cómo este conflicto puede llevar al precio del petróleo en el siguiente o en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, primero les voy a mostrar ante todo el documento. El documento es este. Special Focus, Potential Near-Term Implication of the Conflict in the Middle East for a Commodity Market, un assessment preliminar, ¿sí? Entonces, eso fue el documento que sacó. Y en sí se resume en el impacto de la guerra de Medio Oriente en el precio del petróleo. Entonces, antes que todo, yo no sé el futuro, por lo tanto no recomiendo invertir en nada y simplemente expreso mi opinión y para este caso también vamos a resumir lo que fue este documento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto? Hay una guerra desde hace aproximadamente un mes entre Israel y Hamas. Medio Oriente también representa una parte sustancial del suministro energético global, por lo tanto influye en el precio y genera un documento, un pronóstico del Banco Mundial que a pesar de que, en mi opinión personal, yo no comparto muchas cosas, pero sí son muy serios a la hora de sacar estudios como este. ¿Qué dice el documento? Entonces, el presente histórico sugiere que un conflicto creciente en la región podría interrumpir sustancialmente el suministro de commodities. Hay que tener muy en cuenta que en el territorio donde se desarrolla el conflicto entre Israel, Franja de Gaza, no produce como tal petróleo, ¿sí? Sin embargo, han venido potencias o países, estados, han venido metiéndose como Arabia Saudita, que implica gestiones o geopolítica muy fuerte, una geopolítica muy fuerte que puede pues mover el precio del petróleo. Recordemos que Arabia Saudita es uno de los principales productores de petróleo para el mundo. Entonces, también se preguntan cómo reaccionaron los mercados petroleros ante conflictos previos en Medio Oriente. Y tres, ¿cuáles son las posibles implicaciones a corto plazo de una escalada del conflicto para los mercados energéticos? Listo. Lo primero que hacen es nos muestran esta gráfica y vemos acá hay distintos conflictos en Medio Oriente, la crisis del 70, la inflación más grande que ha vivido Estados Unidos. Vemos como el precio estaba casi en $10 y con ese conflicto pues llega a casi 80. Vemos como cuando Irak invade Cuba y pues estaba el precio por debajo de 40 y llega a casi $80. También vemos como antes de la guerra de Irak pues estaba el petróleo casi en 42 y llega ya casi a sus $160. Entonces, empieza con esto, también lee o estudia cuál era el contexto en esa época sobre el precio del crudo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener presente? Este estudio de todos estos conflictos generan tres escenarios y dependiendo de las tensiones geopolíticas y de los actores, de los estados que se vayan a meter en este conflicto, si hay, obviamente, pues ellos pronostican que va a haber un impacto de pequeño, perdón, que lleva al Brent a $100. Un mediano impacto lleva al Brent a 120 y un gran impacto lo lleva a $160. ¿Sí? Vamos a ver aquí la gráfica del Brent, del futuro del Brent. Tenemos que tener en cuenta que el pronóstico para este año era un dólar, un Brent entre 85 y $90. No iba a fluctuar mucho, incluso desde que inició el conflicto, pues en realidad ha bajado el precio de este, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que según lo que dice el Banco Mundial, estamos un, si hay bajo impacto, estamos a 18% de ganancia. Si hay un mediano impacto, está a 42. Y si hay un gran impacto, estamos casi a 90%. Podríamos casi duplicar el dinero, ¿no? Entonces, aquí esto es un inicio, un estudio muy serio, pero ya nosotros como inversionistas, nuestra tarea para colocar y presionar el gatillo como tal en las inversiones, tenemos que estudiar más la historia, tenemos que entender y ver noticias, no solo el Wall Street Journal, sino buscar diarios
en Rusia, diarios en Medio Oriente, los podemos traducir hoy en día con inteligencia artificial. Y es muy importante entender qué está sucediendo y cómo podría desarrollarse un escenario de bajo, medio o gran impacto para poder entrar. Y quizás no vaya a pasar nada, ¿sí? Y el precio se mantenga en $80, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque si ustedes leen solo un diario ruso, pues los rusos van a hacer lo máximo, pero si ustedes van al New York Times, pues los gringos van a hacer lo máximo. Entonces, tenemos que, nosotros como inversionistas necesitamos entender, eh, con base en esas dos fuentes o tres, cómo puede ser el impacto, ¿no? Y ya presionar el gatillo y ver si en realidad hay una probabilidad grande de ganar, de generar una inversión que pueda transformarse en dinero y retorno para nosotros, ¿no? Acuérdense también que existe un ETF llamado USO, el cual replica el precio del petróleo en Estados Unidos. Se llama United States Oil Fund, es un ETF. Y pues, digamos, si ustedes meten, en este momento están alrededor de los $75. Si ustedes meten $1.000, pues pueden comprar alrededor de 10 acciones como tal de este ETF y pueden aprovechar, después de generado su estudio, con base en lo que dice el Banco Mundial, pues, o no hacerlo, ¿no? No tomar una posición también es una buena decisión muchas veces. Entonces, pero este es un ETF, un instrumento financiero que le permite a la gente del común como nosotros, pues invertir en bolsa, ¿no? Entonces, pues ya mostrado esto, pues es muy importante que ustedes, en realidad, si les parece interesante, pues estudien más lo que les digo, las noticias, cómo se va involucrando todos los actores. Yo también me voy a poner en esas. Voy también a estudiar más a fondo la historia, porque pues la historia una gran hoja de ruta para lo que puede pasar, ¿no? Entonces, obviamente me gustaría oírlos, denle like a este video y estoy abierto a lo que ustedes digan y pensar, porque también eso puede ayudar a una futura decisión de inversión. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo.